Vamos a seguir con nuestro estudio y hoy vamos a considerar del capítulo 8 de Romanos los versículos del 5 al 8 que dicen de la siguiente manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjense muy bien que aquí está hablando Pablo a creyentes. No está hablando a gente que si se salva o que si no es salva o que si se va a salvar o no. Aquí ya son creyentes. Y le está diciendo, cuidado de estar pensando en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, en lo mundano, en lo trivial, y no quiere decir que sean pecados horrendos, simplemente no estar poniendo atención a las cosas del Espíritu. Y el enfoque aquí es en la mente precisamente del creyente. Y al hablar de la mente, está enfocando en lo que pensamos, en qué dedicamos el tiempo de tener ocupada la mente, si en las cosas triviales o mundanas o en las cosas del Espíritu. Ahora, los que no han nacido de nuevo, ellos tienen su alma y tienen su mente enfocadas en las cosas del mundo. Es lo natural para ellos, estar pensando en la carne. Ahora, la palabra carnal es traducción de la palabra griega que dice sarkikos, que literalmente funciona o significa o se traduce como cosa mundana, cosa de este mundo. Esta descriptiva palabra aquí la está usando Pablo en el contexto de gente que es ya cristiana. Y fíjense, en 1 Corintios 3, del 1 al 3, nos dice de la siguiente forma: de manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y fíjense cómo los cataloga: como a niños en Cristo. Y como niños en Cristo os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Acuérdense que aquí Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto. Y ahí en Corinto tenían estos problemas muy en la vida diaria prácticamente. Y los dice como contiendas y disensiones, los pleitos entre hermanos. Y me pregunto si no será algo que todavía en nuestras congregaciones sufrimos, siendo, como dice aquí, carnales porque andamos como los hombres. La Biblia es absolutamente clara en que nadie es libre del pecado. Recordarán el pasaje de Romanos 7, donde habla de Pablo diciendo: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, y lo cataloga, lo identifica por el pecado que está en mí, el pecado que está en mi mente. Mi pecado ya fue perdonado, ya fui justificado, pero hay un pecado en mi mente que me lleva a la carnalidad, me lleva a hacer cosas que yo estoy convencido que no debo hacer y las hago de todos modos. Y te aseguro que cuando las hago no me siento bien. Dios quiere
que nos sintamos bien. Ahora Juan nos advierte en 1 Juan 1:8, diciendo lo que sigue. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren, yo creo que se pueden identificar conmigo. Es una lucha diaria y continua con nuestra mente. Es un pleito en donde no podemos bajar la guardia porque la mente nos puede ganar. No nos debemos dejar, porque cada vez que pecamos, actuamos carnalmente, no espiritualmente. Efesios 2, del 8 al 10, dice que mientras que somos salvos, solo por gracia a través de la fe solamente, y la salvación resultará en obras. Pero las obras que hagamos, aquí Pablo lo explica muy bien, es que necesariamente comencemos a llevar a cabo obras ya en el sentido espiritual. Sabemos perfectamente que las obras no nos van a llevar al punto de ser salvos, pero una vez salvos necesitamos llevar fruto, necesitamos producir obras, y fruto dice en abundancia. El deseo de Dios al salvarnos es que crezcamos progresivamente hacia una semejanza a la imagen de Cristo. Lean lo que dice Romanos 12 del 1 al 2. La meta es volvernos cada vez más espirituales y cada vez menos carnales. Un proceso conocido como el proceso de santificación. Hasta que seamos libres de nuestra carne de pecado, existirán estos brotes de carnalidad. Sin embargo, para el genuino creyente en Cristo, estos brotes de carnalidad serán la excepción y no la regla, y cada vez han de ser menos. Como creyentes, nuestra meta es aprender a vivir según el Espíritu, es decir, poner en atención las cosas del Espíritu y no dejarnos seducir por nuestra propia mente. Jesús nos pone el ejemplo. Miren lo que dice Filipenses 3 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, si Él encarnó, si Él tomó la forma de hombre, al mismo tiempo sabemos, porque la palabra de Dios nos lo asegura, que Él vivió siempre sin pecado. Y por eso su sacrificio en la cruz fue eficaz y suficiente, porque Él era inocente y cargó sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad. Si nuestra mente, nuestro sentir está enfocado en las cosas del Espíritu, podremos desarrollar en el Espíritu y descubriremos una vida caracterizada por paz, por tranquilidad, por seguridad. En cambio, si estamos enfocados en la carne, se interrumpe nuestra paz con Dios y nos llena de conflictos. No podemos pensar en gobernarnos a nosotros mismos, ni pretender tomar nuestras propias decisiones sin consultar a Dios. No podemos vivir bajo nuestra propia autoridad. Como creyentes, entendamos, vivimos bajo la autoridad directa de Dios,
aunque en ocasiones seamos rebeldes y obstinados. Está en cada uno de nosotros decidir si queremos vivir en paz o en conflicto, si deseamos ser espirituales o si deseamos quedarnos como carnales. Son dos mentalidades muy diferentes y los resultados en la calidad de vida también resultan muy diferentes. Miren lo que nos dice Efesios 2 y cómo lo explica Pablo aquí del versículo 1 al 7. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de este mundo, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, fíjense muy bien, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Es un regalo gratuito. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y te puedes preguntar, ¿ya nos resucitó? ¿Ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo? Miren, Dios ya nos ve como producto terminado. Allí mismo en Romanos 8, más adelante, dice que habiendo sido justificados, progresamos hasta el punto aún de ser glorificados. O sea, ya Dios nos ve como producto terminado. Ya nos ve sentados con Él en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y lo podemos comenzar a disfrutar desde hoy. Recordemos que cuando Adán pecó, entró en un estado de muerte espiritual, desconectado de Dios, en un estado de depravación, desprovisto de una comunión con Dios. Y en esa condición, dada la influencia de las circunstancias que lo rodean y la concupiscencia de su mente, heredó el pecado al hombre, y la mente del hombre sin Dios no tiene criterio para tomar buenas decisiones. No tiene el criterio necesario para tomar decisiones correctas, ni en acuerdo siempre a la voluntad de Dios. No puede vivir en santidad ni en rectitud porque no está capacitado para hacerlo. Pero nosotros no tenemos ese pretexto. Nosotros ya tenemos la relación con Dios restaurada. Nosotros ya tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros ya podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, hablándonos momento tras momento, enseñándolos a través de la lectura de su palabra, a través de las experiencias de crecimiento espiritual y de desarrollo espiritual. Acuérdense que el buen fruto es aquel cuando se produce estando todavía en la vid. Léanlo, ahí lo dice Juan 15:5. Alguien dijo, lo que somos gobierna lo que pensamos, y lo que pensamos gobierna cómo nos comportamos, y cómo nos comportamos refleja cómo estamos conectados con Dios. La inclinación del ser humano es dejarse gobernar por sí mismo, por su carne, por su mente, por su capricho, por su antojo. Es la inclinación natural de
todo hombre, incluyéndonos a nosotros como creyentes. Pero la gran diferencia con el mundo es que nosotros sí tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ya tenemos una relación restaurada con Dios, ya tenemos una comunión con Dios, y ya esa inclinación natural de todo hombre hacia el pecado por herencia adámica que recibimos ha sido anulada, ha sido cambiada, y podemos entender que ya como creyentes ya no pertenecemos a la herencia adámica, porque ahora somos de Jesús. Son o deben ser dos líneas de herencia divergentes. Hemos cortado con el pasado, hemos cortado con la herencia adámica, ahora somos llamados y adoptados para ser hijos de Dios. Y es necesario, por lo tanto, tener nuestro sentir, nuestra atención puesta en las cosas del Espíritu, en su palabra, descubriendo su voluntad. El Espíritu entonces absorbe todo nuestro interés, nuestra atención, no nos deja distraernos de las cosas mundanas, y nos centramos en lo que Él es, en lo que nos busca o pide hacer, en lo que nos instruye, en lo que espera de nosotros, en su voluntad y no en la nuestra. En esto debemos concentrarnos, no solo en momentos de tentación, sino en todo momento, en toda circunstancia, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia al Señor. Miren, en 2 Corintios 10:5, Pablo lo describe de esa manera muy clara. Y lo vuelve a enfatizar cuando nos lleva a Filipenses 4, del 8 al 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Volvemos a la situación de que en las situaciones con nuestra mente tenemos que gobernarla, dejar que el Espíritu sea el que tome autoridad sobre nuestra mente, someternos a Él, hacerle caso, pedirle instrucción, dice. Y luego Pablo termina diciendo: y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Conste que lo está diciendo Pablo, no yo. Dice: esto haced, y el Dios de paz estará con todos vosotros. Cierro con la letra de una estrofa de un himno antiguo que dice: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, que Él gobierne tu mente y tus pensamientos. Nos vemos en la siguiente sesión.